y hablábamos, bueno, de las diferencias que tienen ya estas culturas, ¿no? Que ya hablamos de culturas regionales y que ya no se trata de grandes civilizaciones, imperios, sino más bien de culturas que, bueno, se desarrollan en sectores más pequeños y que, bueno, si bien van a tener relación entre una y otra, es, digamos, muy escasa, digamos poca, pero bueno, sí se puede ver cierta relación. Habíamos visto Tafí, habíamos visto Alamito, ¿se acuerdan? Y las características, sobre todo, en cuanto a la producción, que se trataba, bueno, básicamente de culturas líticas, ¿no? De producción, una riqueza lítica, producción en piedra, los menires. Ay, pasa que tengo mi celular que está sin carga, sin batería, entonces aparece eso. Disculpen, ahí está. Bueno, dentro del periodo temprano hablábamos de que el noroeste entonces se va a dividir en 3 periodos, ya no hablamos del preclásico, clásico, posclásico, sino que hablamos del periodo temprano, periodo medio, periodo tardío, periodo imperial, según la división que hace Rex González, el autor en el que nos basamos. Dentro del periodo temprano hemos visto entonces Tafí, Alamito, y hoy vamos a ver 3 culturas más: Ciénaga, vamos a ver Condorhuasi y vamos a ver Candelaria. Todavía estamos en el periodo temprano, sí. Hoy vamos a desarrollar el periodo temprano, terminamos con eso, y el lunes vamos a ver Aguada y Santa María y cerramos. Y ya el miércoles pasamos a otra unidad, a la unidad 5. Bueno, Ciénaga va a ser otra cultura del periodo temprano. Ustedes disculpen, yo voy a ir y voy a venir así para mostrarles el mapa, que no lo tengo inserto ahí. Es el mapa que mostramos la clase pasada, es el mapa que está en el libro de Rex González, y que muestra un sector del noroeste argentino mucho más que el noroeste argentino, y más o menos encerrado entre estas líneas, circunferencias, o esta la estructura, digamos, más o menos. Está un poquito confuso, quizás que están superpuestas las líneas, pero cuando ustedes la analicen, van a poder diferenciar bien. Vamos a ver nosotros Ciénaga. Y hablamos de la riqueza que tiene Catamarca en cuanto a culturas prehispánicas. Y bueno, nosotros ahora nos vamos a encontrar en esta zona de Catamarca, en la zona del valle del río Gualfín. Nos vamos a situar ahí, ¿sí? Y bueno, en cuanto a la cronología, ustedes ya saben, nos basamos en la misma que tenemos y estamos en este sector. Para quienes no han venido a la clase pasada, en el sector que dice NOA, y ahí están los 3 periodos. Y nos basamos en esa cronología, que si bien hay diferencia en libros más actuales, no importan, digamos, las diferencias entre años que podamos observar. Nos basamos en esta cronología, sabemos que son años aproximados. Profe, perdón, sí. Antes que lo cambie, sí. En el periodo temprano está Tafí, Alamito, Candelaria, Ciénaga y Condorhuasi. Ay, Condorhuasi. Sí. Tampoco es que nosotros las vamos viendo de una manera súper lineal cronológicamente, esta primero, esta después. Tenemos que tener en cuenta lo de siempre, esa linealidad así temporal perfecta no existe, siempre se van a ir superponiendo. Nosotros vamos viendo los aspectos culturales de los distintos estilos o culturas. Algunos arqueólogos están en contra de decirle culturas y dicen estilos, porque es como que diferencian las características morfológicas que tiene una y otra. Entonces, bueno, pero nosotros hablamos de culturas o estilos. Este autor habla de culturas y estilos, y bueno, nosotros nos basamos en esa visión, digamos, como siempre desde un punto de vista artístico y estético, y no arqueológico y antropológico. Sí, el periodo temprano, del 500 al 650 después de Cristo, el medio, del 650 al 850, y el periodo tardío, del 850 al 1480.
Luego viene lo que se llama periodo imperial, que es cuando invaden, llegan los incas, invaden el noroeste argentino, y bueno, trayendo toda su cultura. Bueno, entonces esa cronología para nosotros es básica. Y bueno, y este mapita lo vamos a ir viendo a medida que veamos las culturas. Volvemos entonces a Ciénaga, y bueno, ¿qué es importante decir sobre Ciénaga? En realidad va a compartir las características que habíamos comentado respecto a cuando hablábamos de Tafí, en cuanto al carácter. Si vamos a hablar de esto, lo van a encontrar en el libro, como les decía. Nosotros ahora estamos viendo un panorama más bien rápido, y comentamos algunas generalidades, pero van a encontrar no mucho tampoco. Y bueno, en características comunes en cuanto a la economía, por ejemplo, que va a ser basada siempre va a ser de una fuerte base agrícola. Van a tener también van a trabajar distintos cultivos. Bueno, el maíz va a ser fundamental como en todas las culturas americanas, entre otras cosas, y los recursos también, el tema de las terrazas de cultivo. Algo muy importante, por ejemplo, acá en el noroeste van a ser también algo que nos caracteriza hasta el día de hoy, por ejemplo, el árbol del chañar, el algarrobo, que van a ser árboles cuyos frutos van a proveer de distintos elementos, de bebidas, que van a tener una connotación sagrada, ritual. Entonces, eso también es muy importante. Habíamos comentado también al principio como una generalidad el tema de las viviendas. En algunas hablábamos de que Tafí, yo retrocedo un poquito, no mucho, pero en general no vamos a ver eso en todas las culturas. No encontramos una arquitectura, como habíamos dicho, como en el caso de otras regiones, solo los basamentos, y en algunos casos ni siquiera eso. Acá en Ciénaga se encontró muy poco, pero por las características, digamos, la forma de organización habitacional era basada en ese gran patio central, con las habitaciones alrededor, este patio central que servía para actividades comunes importantes. Hablábamos de una organización tribal, ¿se acuerdan? Ya no de grandes estratos, no había una organización estratificada tan bien organizada, tan como en los aztecas o en los mayas, pero sí una organización tribal, y que se supone también que había cierta, por supuesto, rangos, claro que había. Se deduce eso a través de las producciones artísticas que revelan ciertos personajes más ataviados que otros, entonces se sabe que había una organización social, pero bueno, no muy pormenorizado el tema. Habíamos conversado también la clase pasada, aparte de esta organización tribal, que más habíamos conversado, bueno, el tema de la organización habitacional, y bueno, de que no teníamos grandes arquitecturas. ¿Qué más habíamos conversado? El tema de las terrazas de cultivo, bueno, la religión también, cultos, por supuesto. Se sabe que hay una cierta, por las producciones va a tener una gran importancia el felino, la serpiente y otros animales que van a ser muy importantes, una connotación mítico-religiosa. Hablábamos de ese gran patio y también de la existencia en esas organizaciones habitacionales que nosotros vemos cuando viajamos a veces las pircas, ¿sí? Lo de la concepción sagrada de la serpiente y el felino es de Ciénaga o de toda la de todo el NOA. Vamos a ver que más que nada el felino, y esto que viene como una herencia, ¿no es cierto? Pero aparece mucho el felino.
representado, ¿no?, las manchas del felino en objetos que van a ser rituales. Se sabe que van a ser rituales porque son encontrados en ajuares funerarios que no van a tener una gran riqueza como en otras tumbas, pero sí se han encontrado ajuares. Y esto nos da pie para hablar también del tema de los enterramientos, que van a ser comunes generalmente en el noroeste argentino, y que se van a dar, por ejemplo, en el caso de niños o párvulos, llamados así también, en vasijas, las urnas funerarias, que eran destinadas, bueno, al enterramiento de niños, ¿sí?, en posición fetal. Se han encontrado este tipo de enterramientos, y los adultos en una especie de cámara, entre comillas, así pequeña, una fosa, digamos, más bien cilíndrica. Se han encontrado en algunas, bueno, en todas estas culturas, pero bueno, acompañadas de ajuares a veces más destacados que otros, pero no como en el caso que estamos acostumbrados a ver en Mesoamérica y demás, pero sí está la presencia, la existencia del ajuar funerario también. Pero como característica va a ser eso, el enterramiento en urnas funerarias de los niños o párvulos, y los adultos directamente en fosas. Antes de avanzar sobre la producción, que es lo que vamos a ir analizando, en esa organización habitacional que hablamos, que es característica en donde está el patio y las habitaciones que van rodeando, ¿no?, y que a veces se va agrandando de acuerdo a las organizaciones familiares, al agrandamiento de las tribus y demás. También va a ser muy importante la existencia de, en algunos casos, no en todos, sectores denominados por los arqueólogos basureros, ¿no?, en donde se han encontrado, bueno, restos de elementos que, bueno, han aportado muchísimos datos sobre la vida, las prácticas. También se han encontrado cerámicas, ¿no? Se han encontrado, por ejemplo, cerámicas cerca del lugar destinado a la cocina, como por ejemplo eran los patios, en los enterramientos y en los basureros, con distintas características iconográficas, con distintas riquezas, digamos, iconográficas, lo cual, bueno, da la pauta de que han sido realizadas para distintas funciones, ¿no es cierto?, finalidades, algunas rituales, otras más utilitarias. Básicamente, bueno, es eso lo que habíamos conversado como elemento característico, y ustedes cuando ven el libro y estudien van a ver que no es mucho más lo que dice, pero bueno, es importante decirlo, importante recalcar esas características. Tráfico me ayuda a memoria, a ver si no me olvidaba de algo. Bueno, en el caso de Ciénaga vamos a tener, por sobre todo, producciones que tienen que ver con cerámica y con piedra. Y vamos a ver una cerámica que va a ser característica, más bien rústica en algunos casos, decorada con elementos, con motivos geométricos, realizados con incisión. Ustedes van a ver la presencia de la línea, de la trama, lograda a través de elementos punzantes que van a dar, realmente en algunos casos van a construir verdaderos planos con las líneas. Se ve que trabajaban con elementos bastante finitos, espinas, elementos que podían dejar una huella bien fina. Estos son unos vasos que pertenecen a esta cultura, y bueno, lo que nos interesa a nosotros en este caso es la decoración geométrica. Si nosotros tenemos que hablar de ciénagas, es importante decir eso, ¿no? En el caso de describirla, bueno, hablar de la forma, ¿no?, de esta forma semejante, similar a un jarro, ¿no?, y cómo la decoración geométrica puede estar dada en registros de manera horizontal o también de otras maneras, y en maneras diagonales, utilizando círculos, utilizando, bueno, lo que decíamos, la incisión, siempre. En este caso, también como van logrando la decoración puramente geométrica, y una característica va a ser también que a veces de las asas, ¿no?, las manijitas de las cerámicas, van a aparecer pequeñas figuritas
modeladas de animales y en algunos casos vamos a ver también de caracteres antropomorfos, pequeños animalitos como decoración. Se dice que bueno, la cerámica de Ciénaga es una cerámica que revela realmente dentro del tipo de decoración geométrica, un gran equilibrio, una gran fineza en la realización, y algunos dicen que tienen, algunos autores hablan de un carácter exquisito, por ejemplo, ese detalle de la manijita, ¿no? Del asa, que la hace especial, le da una connotación distinta. Vamos a encontrar también imágenes que tienen que ver con motivos antropomorfos o antroposomorfos y que hacen pensar también adelante, sí, hacen pensar en clases, en personas que están como ataviadas o tocadas, y dentro de esto que hacen referencia a este culto felínico. ¿Por qué se habla del culto felínico? Por las características que van a tener las imágenes, los deditos como las garras, las manos, los motivos puntiformes que va a tener este personaje, hacen pensar en cierta relación con el felino, ¿no? Bueno, motivos zoomorfos, vamos a ver muchos, de llamitas y de otros tipos de animales, la síntesis formal para lograr la similitud de la representación de esa imagen, y bueno, la decoración, ¿no? Que en este caso con motivos circulares. Este es otro caso. Vamos a ver también este tipo de recipientes. Vamos a ver esos vasos un poquito más altos y estos que ya van siendo un poco más bien como cucos, que ya vamos a ver en realidad lo que es un cuco, es una especie de como un plato. Esto no sería específicamente, pero es como que va transformándose, ¿no? Bueno, con estos motivos trabajados, con motivos zoomorfos, con esta técnica de la incisión. Sí. El blanco no es el fondo. Es el resultado, digamos, de la incisión. Y es un fondo negro. Vamos a ver que es una cerámica reductora, en algunos casos. Vamos a ver. También. Algo muy importante es el tema del pulimento. En el caso de Ciénaga, van a ser cerámicas que en algunos casos van a tener muchísimo brillo, van a estar muy bruñidas. Como decíamos, ¿se acuerdan? En la bolilla 1 hablábamos de las técnicas de la cerámica y decíamos que una de las técnicas era esto de bruñir, de sacarle brillo a través del engobe, de las últimas capas, irlas puliendo y bueno, y lograr ese contraste entre lo liso y lo que está trabajado. Es importante también diferenciar de las características del recipiente. Miren aquí, es un recipiente que tiene una forma globular y algo más cilíndrico. Como vamos a encontrar distintos modelos, digamos. Bueno, también vamos a ver figuras antropomorfas. Vamos a ver vasos antropomorfos y cierta similitud con lo que va a ser, como veamos, Candelaria. Ya van a ver ustedes solos, van a ver las similitudes a veces, ¿no? En algunos rasgos, en la conformación del rostro o en la realización del cuerpo. Bueno, en este caso, una figura femenina,
Y algo muy importante que aparece cuando se representan aquí en el noroeste las figuras femeninas, va a ser el hecho de cómo ellos representan la ornamentación corporal, ¿no? Los motivos, por ejemplo, que pueden responder a tatuajes o a pintura facial, que se ve que eran muy utilizados, ¿no? El rostro está todo cubierto con líneas que, según los estudiosos, los arqueólogos, dicen que nos habla de este tipo de pintura facial, de tatuajes, o posibles escarificaciones, pero se habla de tatuajes o pinturas faciales. Bueno, es una característica los brazos finos. Ustedes van a ver que hay brazos finitos, cuando veamos Candelaria van a ver mucho más alusión a lo que van a hacer los deditos en las extremidades, ¿no? Y bueno, un carácter mucho más simple, ¿no es cierto?, que lo que veníamos viendo. También vamos a ver figuras zoomorfas y en algunos casos figuras que se van a confundir, ¿no? Antropozoomorfas. En el libro de Rex González dice figuras rechonchas, con esa palabra las define, porque quiere decir muy globulares, muy gorditas, muy con esa característica, y que a veces, bueno, no se sabe exactamente a qué animal responde, pero sí tienen esa característica, ¿no? Algo muy importante, cuando nosotros vemos entonces los motivos circulares de los unicornios, ¿a qué animal asociamos? Por ejemplo, a las moscas. Claro, se ve que hace alusión a ciertas características que tienen que ver con el felino. Esos motivos puntiformes y esos círculos nos hablan de eso. Ellos, según los arqueólogos, hacen alusión a eso, ¿no? Bueno, este es otro tigrillo, un tigrecito, bastante sintético. ¿Cómo? Sí, son vasos, sí. ¿Qué es lo importante de este tigrillo? Bueno, que tiene aquí las patitas gruesas, paquípodas, ya vamos a ver otras imágenes, se llaman paquípodas porque son piernitas bien gruesitas. La cola, que nos habla de, bueno, por supuesto, del animal que representa, y las fauces con los dientes bien notables. Las orejas, por supuesto. ¿Cómo? Es un tigre sin tigre. Lo van a encontrar como tigre, tigrillo. Las patitas, sí. Ya vamos a ver cuando veamos figuras antropomorfas, en realidad se llaman paquípodas a las piernas, donde se hacen, las representa de manera adiposas, digamos, gorditas. En las pelucitas también. Claro, exactamente. Bueno, en este caso es un animal, pero bueno, ya van a ver la similitud. Esta, por ejemplo. Esta sí se conoce como una figura paquípoda, porque tiene digamos, caracteres femeninos, las caderas anchas, hablan de caracteres femeninos, las piernitas que nos hablan, bueno, de esto que decíamos, ¿cierto? Esa cuestión que tiene que ver con lo femenino, ¿no? Los bracitos finitos que siempre los van a ver. Y los pies bastante pronunciados. El rostro, bueno, no se puede captar mucho, pero lo que sí es importante es ese carácter adiposo, digamos, que habla de la femineidad, ¿sí? Hay una vista, creo. No tenemos una vista de atrás, pero bueno, como una Venus, sí, es verdad. Otra imagen. Muchas veces las imágenes se van tornando fantásticas, ¿no? A veces no son tan figurativas, ya van a ir observando, o a veces van ellos sintetizando, y a veces van surgiendo formas globulares, que, bueno, a veces
uno puede asociar con algunos elementos de la naturaleza y a veces no. A veces son bastante complejos. Bueno, sabemos que es una imagen antropomorfa, porque tiene un rostro bien característico, que tiene una especie de tocado, claro. Vamos a ver que en las imágenes, sobre todo, sí, femeninas y masculinas, pero mucho masculinas, se observa esa especie de sombrerito, ese tocado característico y que va a estar ornamentado, ¿sí? Vemos que acá hay un color rojizo de base, que es una pintura negra. El ornamento está hecho con líneas negras. Vamos a encontrar también producciones de pipas. Las pipas que nos hablan de todo un tema ceremonial, por supuesto, el consumo de alucinógenos, nos habla por supuesto, refleja la práctica, la práctica ritual. Dice este autor en el libro, hay un capítulo que habla solamente de estas producciones, las distintas pipas que se encuentran en el NOA, y que nos habla, bueno, de todo el complejo del Seville, que le llaman también del árbol, de donde sacaban ellos, entre otros elementos alucinógenos. En este caso, las pipas, vamos a ver pipas de distintos tipos. En este caso está ornamentada con elementos incisos, decorativos, digamos, incisos geométricos. Pero vamos a ver otras que están bastante decoradas. En este caso es como un hornillo, más bien, en donde se puede haber colocado elementos como un incensario, que tiene acá un elemento más cortito que no se ve. Y es muy importante esta pieza en esta cultura por el volumen con el cual han sido tratados estos rostros antropomorfos, que es única. La conformación de los rasgos, la nariz, los ojos, la expresión que tiene este hornillo es muy importante. El trabajo en cuanto al volumen. Es más bien un hornillo, donde colocaban elementos para también ritual. Exactamente, sí. Bueno, estas son otras piezas, otros vasos. Acá en el museo, ya vamos a hacer un práctico después, yendo al museo. Después, mientras vamos viendo otra unidad, pero este va a ser un práctico muy lindo para que lo puedan ver en vivo. Tenemos que ir a la Ciénaga, profe. Ay, qué hermoso. Estas son otras piezas. Bueno, acá tenemos en los museos este tipo de piezas. Y bueno, antropomorfa, en este caso, miren, los bracitos son realizados con el pastillaje, la técnica del pastillaje, miren, de finitos, los deditos apenas son alusiones, realizados con incisión, bueno, el rostro, los ojos rasgados, es una cerámica que está pintada, vamos a ver que tiene más o menos a color. Miren, en este caso, que ya se va tornando un poco medio fantástica, medio híbrida, pero miren cómo, bueno, vamos a ver, vamos a ir viendo las características que se van a acentuar en otras culturas. En el caso del rostro, vamos a tener siempre las cejas que se unen, que se unen en la nariz, van formando esos arcos, los ojitos rasgados con incisos, la boca pequeña. En este caso, como está representada cierta ornamentación corporal, ¿cierto? En este caso también, solo que no se puede apreciar aquí. Esta es una foto del libro, la tienen en el libro, pero esta es otra vista que les quería mostrar yo de esta figura paquícola que la tienen en el libro del responsable, el anverso y el reverso, para que ustedes puedan ver este carácter femenino muy marcado. También vamos a tener producción en piedra.
Generalmente las piedras que se tallan en el NOA van a ser una piedra que se llama saponita, que la hemos mencionado en la clase pasada, o también llamada piedra sapo, que es una piedra blanda. Obsidiana también vamos a ver, que es esa piedra oscura, que es muy brillosa al momento de ser trabajada. También piedras que le llaman vidrio volcánico, que son productos de erosiones. Vamos a ver también van a trabajar piedras semipreciosas, vamos a ver algunos ornamentos, turquesa, lapislázuli, que van a ser trabajados, pero en algunos aspectos muy especiales. En este caso, es un vaso decorado con elementos zoomorfos, ¿no? Que representan un ave, ¿no? Se ve claramente. Y otros elementos incisos que están medio difusos. Esto pertenece al libro. Ustedes lo van a ver en el libro. Creo que hay otras imágenes un poco más. Cuando hablábamos de la forma que va a tener la cerámica, ¿se acuerdan que hemos visto una cerámica similar a vasos? Una cerámica que se va haciendo un poco más corta, ¿no? También esta cerámica globular acompañada de una especie de pico más cilíndrico, el asa que va a estar acompañada con la imagen, el detalle del motivo antropomorfo, y en este caso que va a ser una talla también, un motivo antropomorfo cerca de la boca del vaso, ¿no? Va a ser una característica de ciénaga. Y muy importante para destacar el tema del volumen de esa imagen que acompaña. Y la forma del vaso más bien cilíndrica y evertida, o sea, cilíndrica y hacia afuera. Evertida decimos cuando es hacia afuera, no tiene cierto hundimiento exactamente, sí. La boca hacia afuera, digamos. Otro ejemplo, por esta imagen antropomorfa, zoomorfa. Algunos dicen que es un monito. Otros dicen que es sapito. Sí, van a encontrar así. Como que a veces uno lo ve más parecido a una cosa y a otra, pero lo van a encontrar así. Y la característica de la imagen que está ahí. Esto va a ser muy de Siena. Simplemente eso. No es mucho lo que vamos a... Es importante hablar siempre de las generalidades y de que va a haber otro tipo de producciones características. En esta escultura vamos a ver así que no hay muchas otras, esto es lo que se destaca. Vamos a ver ahora. Vamos a ver Condorhuasi. ¿Saben qué les voy a mostrar en la mapa? De nuevo. Condorhuasi, cuando hablamos de Condorhuasi, también hablamos de Catamarca. El dibujito de la memoria me parece muy flecha. Hablamos de Catamarca y estamos en esta zona cercana. Miren qué cerca que está Condorhuasi de Ciénaga, a su vez de Belén, y están ahí todas juntitas. Es toda la zona de la zona del valle, ¿no? Del río Gualfín también. Condorhuasi va a ser característica muy importante por la riqueza y la variedad que va a tener en la cerámica.
también, como dijimos, pertenece al periodo temprano. Y vamos a encontrar aquí, sí, siguiendo la similitud, el parecido de las imágenes antropomorfas que veníamos viendo, vamos a ir viendo un poquito de más detalles, cómo las imágenes van adquiriendo un poco más de detalles corporales, ¿sí? en la realización. En este caso, bueno, es un vaso. Vamos a encontrar, en el caso de Condor Huasi, variedades. Vamos a encontrar una cerámica que puede ser de base roja, ornamentada con elementos con pintura negra y blanca, o vamos a encontrar una cerámica negruzca, decorada con motivos rojos y blanquecinos, llamado ante, también ya vamos a ver. O vamos a encontrar también cerámicas de color claro, decoradas con, ya vamos a ir viendo a medida de que vamos avanzando, pero va a haber una variedad, mucha más riqueza. Bueno, en este caso las imágenes van a tener aproximadamente ese tamaño, van a ver que en proporción siempre los 30 centímetros, un poquito más. Y bueno, como veníamos diciendo, sabemos que es una imagen femenina, por los atributos corporales. Tenemos también aquí la pintura facial que va a estar presente, siempre con motivos geométricos, de grecas, las líneas que alrededor de su cuello, toda esta parte. Miren acá la cintura, todo eso nos habla de lo que realmente era, ¿no? De lo que se captaba. En realidad, cuando uno ve estas imágenes nos proporcionan datos del medio sociocultural al que han pertenecido. Entonces, miren acá las piernas también están todas decoradas con estos detalles. Bueno, como dicen los autores, puede ser pintura, puede ser tatuajes. Las orejas perforadas. Vamos a ver también que muchas de las imágenes tienen un círculo acá, un ahuecamiento, y que era para colocar un ornamento que se llamaba tembetá. Ya vamos a ver en otras más notables que en este caso. Tembetá. Ya vamos a ver en otra imagen algo más claro. Y bueno, la característica, los rasgos, digamos, predominantes, las cejas que se unen en la nariz, en la conformación de una nariz corta, una nariz curvada, la realización de los ojitos con incisión, igual que la boca, los bracitos realizados con pastillaje, la técnica del pastillaje. Y en este caso es una figura sentada. Vamos a ver acá posiciones. Condor Huasi va a ser una de las culturas que más va a representar posturas en la cerámica. Ya vamos a ir bien. Ahí está, la tenemos bien. Este es del museo de Catamarca. Ahí la podemos ver y apreciar un poquito más. El color, las características que decíamos, las orejitas perforadas, la nariz también, los ornamentos, los domésticos, los bracitos, el color, pues sobre todo. También algunos autores hablan de que representan sonajas, a veces en los tobillos, a veces en elementos rituales. ¿Ven? En este caso van a encontrar que dice 31 centímetros, el otro decía 30. Bueno, van a encontrar esas variedades por ahí, esas variaciones. Vamos a tener también figuras de rampantes o en posición de gatear, lo cual nos habla de estas prácticas o una cierta connotación ritual felínica. En este caso es una figura masculina y que está en posición de gatear, lo cual, bueno, tiene que ver con, específicamente con el culto al felino.
con las mismas características. Este vaso va a tener las mismas características, la boca cilíndrica y evertida hacia afuera, las mismas características faciales, el mismo tipo de ornamentos. A ver si la tenemos con la vista desde abajo para que ustedes puedan ver. Acá tenemos otra similar a la que vimos, también de fondo rojo, decoradas con blanco o blanquecino. A veces no es muy blanco, es como un color crema, pero en este caso parece blanco. Acá en el Museo del Instituto de Arqueología, ustedes saben que en el mundo, los que conocen, ahí está el museo que se llama Entre Manos, Gallos y Pezuñas, no sé si alguna vez lo han visitado, y es el Museo del Instituto de Arqueología. Bueno, el Instituto de Arqueología tiene unos depósitos impresionantes de producciones, y en el museo, que es muy lindo y está preparado y realizado al estilo, digamos, en sintonía con lo que todos los museos de la Argentina, muy bien realizados. Tenemos muchas de estas imágenes y van variando, Cultura Candelaria, van cambiando las piezas. Es muy lindo que visitarlo, ¿no? Para ver en vivo. Bueno, ahí tenemos otra vista de distintas, sí, de la primera que vimos. Acá tenemos otra, también femenina. Bueno, acá miren cómo varía el color, pero bueno, va a tener las mismas características, siempre los motivos lineales, siempre la cintura con elementos así horizontales, las piernitas. Sí, ese número es el número con el cual van en el instituto la van registrando, porque ha pasado también de que se han perdido algunas piezas, se han robado algunas piezas de exposiciones, y bueno, es todo un tema, ¿no? Profe, pero está bien que se haga eso en una pieza que... Y la verdad que no sé, yo desde el punto de vista arqueológico, ¿cuál será el fundamento del arqueólogo? Antes los arqueólogos estábamos medio encontrados entre, digamos, las disciplinas. A veces en los congresos, esto les cuento yo, a veces nosotros decíamos, porque el arte indígena no es arte, decían ellos. Eso no es arte, porque ellos son más rígidos, ellos son como más analíticos, más científicos. Y después ahora sí, los arqueólogos sí, está totalmente probado que sí se puede decir arte, se puede hablar de un arte prehispánico, porque hay muchísimos autores muy importantes, y acá también arqueólogos que hablan de estas producciones prehispánicas como arte. ¿Por qué? Porque hay piezas que realmente revelan una sensibilidad mucho mayor a la de una simple realización utilitaria. Entonces, ese hecho que tenga una decoración especial, elementos que lo hacen diferente, cierta elaboración que vamos a ver en algunas piezas, le dan ese carácter estético, artístico, ¿no? Pero siempre ha sido un tema complejo, el arte y la artesanía. Ustedes van a ver que hasta el día de hoy, ¿no? Claro, pero por bien. Claro. Pero en el mismo tiempo el arte en los distintos periodos es distintas cosas son arte. Claro. Entonces, pero antes la postura era como más cerrada. Sí. Ahora, bueno, se habla con más. El Museo de San Pedro Colada también cataloga las piezas que están, porque no hay una política consecuente, digamos. Sí pasa. Sí, no, sí. Una urna Santa Mariana, sí. La acabó el instituto porque nosotros vivíamos en San Pedro, la donó al museo y ahora actualmente la pieza está en el museo donada por otras personas, digamos. O sea, toda una cuestión política que hace figurar, o sea, las personas fundadoras del museo no figuran en ningún lado. Y es muy interesante porque mi papá sabe de dónde la sacó, o sea, del lugar exacto. Y es una urna completa para párvulos, o sea que casualmente se encuentran rotas, esta estaba completa en una
punta, y es una de las piezas más lindas del museo, pero no está bien tratada, o sea, muy, Sí, o sea, falta por... totalmente. El año pasado viene un chico, un ex alumno, era a preguntar que él había encontrado de su abuela, creo que había encontrado unas obras, no me acuerdo de qué artista era, pero es conocidísimo, ¿qué artista era? Y preguntaba qué hacía, si la donaba, o si iba al museo la donaba, o si iba a otro lugar, y la verdad estábamos con Cecilia, y era difícil realmente, porque a veces como que uno, es lo que vos decís, a veces, bueno, uno piensa, bueno, lo mejor es ir, que es algo patrimonial, más importante, pero bueno, a veces donde termina es todo un tema complejo, es complejo. González decía de que hay en numerosos museos del mundo obras de la cultura de Santa Mariana. Actualmente, o sea, se ven más piezas de Santa Mariana por ahí en otros países que acá. Sí, se ve mucho, sí. Hay muchísimas colecciones privadas y el Museo de la Plata es uno del que... Quizás también tiene que ver con el poco desarrollo antropológico que tenemos acá, porque no tenemos como carrera antropología. Sí, es todo un tema, digamos. Lo interesante, digamos, para los que puedan conocer prácticamente San Pedro Polanao, es que se encuentran pequeños restos de vasija detrás del Monte Bello, famoso Monte Bello. Detrás hay restos de arcilla roja, que esa era una cantera, se ve de donde sacaban el material. No es el lugar donde hacían ese cantera, simplemente como no vamos a encontrar piezas enteras, pero sí incluso están como casi simple vista, porque en uno o dos caminatas que hice yo encontré pequeños restos. Bueno, por lo menos sabemos de dónde los sacaban. Claro, sí, es importante. Sí, pasa. Y bueno, antes cuánta gente tenía en sus casas, digamos, sí, de todo. Digamos, es común a veces ver gente de antes, decir que, bueno, encontraban y bueno, las ponían en las casas, ¿no? Sí, es así. Es como un tema complejo. Bueno, aquí tenemos otra. Todas estas son figuras sedentes, con las mismas características y con el tipo de decoración que bueno, que nos habla de toda esta cuestión. Se ve que es un personaje importante por la decoración que tiene. Y bueno, todo este intento de dar el movimiento, ¿no? De dar de mostrar la posición en la que se encuentra, es característico de Condorhuasi. Miren los ornamentos, bueno, la pintura, ¿no? Facial, que es la que, y corporal. Bueno, acá tenemos otra, vamos a ir viendo cómo a veces van, esto que les comentaba, van modificándose y surgiendo elementos globulares en una pieza, que ya va dejando de ser antropomorfa, digamos así, figurativa, para ir adquiriendo, bueno, formas, los libros dicen globulares, ¿no? Porque es así, a veces son dos, a veces son más, ya van a ver cómo van variando las piernas, digamos, simplemente se van modificando, van sintetizándose. Quizás hayan querido representar un personaje con esas características, quizás no, ya van a ver que las formas globulares van impregnando otras piezas, las mismas características faciales, los ojitos rasgados, lo de siempre, el pastillaje, y bueno, la decoración de la pieza. Esta es otra en donde ya es lo que decíamos, ¿no? Todo lo que es las extremidades desaparece, se reduce a esta forma globular, ¿no? Quedan las manitos, serían bracitos. Hola, ¿cómo estás? Y esta forma globular, que bueno, según Rex González y otros autores,
muchas veces se asocian, en este caso no, vamos a ver otras que se pueden asociar a formas, también las llaman mamiformes, porque bueno, asociados a las mamas femeninas, en este caso no, pero ya vamos a ver otros que sí pueden ser asociados a eso, a pechos femeninos, a mamas femeninas, pero en algunos casos no es deducible, ¿no?, a qué pueden hacer referencia. Por eso a veces se las caracteriza, se les llama figuras con connotaciones fantásticas, ya vamos a ir viendo. Bueno, en este caso, un armadillo, sabemos que, bueno, claramente es zoomorfa, ¿no? Sí, como todo esto van a encontrar en el libro. No se puede apreciar el color. Creo que la foto del libro también está así, en este tono, y no tenemos, quizás en internet podamos ver. Este es otra imagen zoomorfa que hace referencia al puma, ¿no?, por los círculos, por las fauces, los colmillos. Otro vaso. Alfarería policroma. Bueno, vamos a ver acá en Condorhuasi que vamos a tener una alfarería policroma que va a ser, bueno, muy claramente deducible porque está pintada con distintos colores, y la que es gris, negruzca. Vamos a ver también, aparte de las figuras sedentes y de las figuras como rampantes, o sea, en posición de gatear, las figuras sobre un felino, cabalgando sobre un felino, ¿no? Esta figura humana que cabalga sobre esta imagen felínica y que demuestra, digamos, la importancia que tenía este animal. Aquí mucho más lograda digamos, la cabeza, ¿no?, la representación del felino, con los colmillos, los dientes, y bueno, la figura humana con las características típicas. Pero son motivos, digamos, únicos dentro del NOA, ejemplos únicos, acá en este caso de Condorhuasi. Y cuando nos toca hablar de Condorhuasi tenemos que decir esto, las distintas características que va a tener. Bueno, acá también, bueno, las piernas que se reducen a estas formas globulares. Este vaso que se, bueno, por las características, a veces van a fusionar, y un animal muy importante para acá en el noroeste va a ser el ornitorrinco. Entonces van a ver que muchas piezas van a hacer alusión a este animal, ¿no?, que es tan especial, el ornitorrinco. Vamos a encontrar también la dualidad presente, imágenes que van a tener en un extremo, por ejemplo, una imagen antropomorfa y en el otro una imagen zoomorfa. La dualidad. ¿Cómo? Es un vaso, sí. La boquita está por allá. Y bueno, la dualidad que hablamos, que va a ser característica de América, por supuesto que no, también como parte de América la va a tener. Acá, en este caso, tenemos otro ejemplo. Son vasos. Acá tenemos una vista. Tenemos estas figuras complejas también, de 3 recipientes globulares que van a estar unidos, así que van a tener las 3 bocas. Miren también, que es como que directamente sale la boca del vaso, digamos. Y bueno, distintos ejemplos de vasos zoomorfos.
Y siempre que veamos los círculos, bueno, hace una alusión clara al felino. Eso es algo recurrente. Con sus colmillos, con todas sus manchas, digamos, que van a ser típicas. Acá tenemos otro ejemplo. Sí, cuando hablamos de Condorhuasi hablamos de la riqueza cerámica, básicamente. Esta pieza que es también zoomorfa. Y que siempre que por ahí aparecen estas fauces, así que es asociada a este animal, ¿no? Que para ellos era tan importante. O como les decía, a aves o a este ornitorrinco, ¿no? Que a veces es difícil de especificarlo, pero bueno, aves también van a aparecer muchísimas. Y a veces animales que se simbiotizan. Vamos a ver una simbiosis entre humano y animal, y simbiosis entre animales. Y a veces también simbiosis con elementos fantásticos y reconocibles. Ya vamos a ver algunos ejemplos, creo que más también en Candelaria. Acá también tenemos otro vaso, que bueno, este vaso pertenece a una zona un poquito más al norte, pero bueno, se lo considera influenciado, digamos, de esta cultura. Algunos lo llaman estilo vaquerías, pero bueno, está dentro de la zona, lo van a ver en el libro también. Bueno, muy particular, con todas las, tiene un poco más de trabajo volumétrico en el rostro. Otro sedente, ¿no? Este también está. Todo esto está en el libro de Jeff González. Es un libro que tiene muchísimas imágenes y bueno, poco texto, pero conciso, importante, el necesario, digamos. Cuando hablamos de formas, también fantásticas, vamos a destacar esta forma que, bueno, los investigadores la llaman forma de cepelines, ¿no? Bueno, asociados a los cepelines, ¿no? Estos globitos que tienen esa forma y esta forma alargada, ¿no? El porqué de esa forma, bueno, solo ellos saben. En realidad, este autor dice, a veces quizás han sido formas captadas de la naturaleza, apreciaciones de la naturaleza, interpretaciones de la naturaleza, o quizás intenciones, ¿no? Formales de ellos. Y bueno, vamos a ver también, bueno, la forma que decimos, el pico que hace referencia al ornitorrinco, a imágenes antropomorfas, y mezcladas, bueno, con este carácter extraño, fantástico, que a veces no se puede definir bien, ¿no? A qué hace referencia. Sabemos que bueno, hay una imagen antropomorfa, un rostro, pero bueno, por ahí no se puede definir bien con qué. Pero estos se conocen como cepelines. Entonces, cuando hablemos de Condorhuasi hay que tener en cuenta las figuras sedentes, las figuras que cabalgan sobre un felino, que es no son muchas, sobre todo la más característica, el rampante, las figuras rampantes en posición de gasear, los cepelines y las que están mezcladas con formas globulares. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo. Que son muy originales. Ahí tenemos otro vaso zoomorfo que está sacado de ese sitio. También van a encontrar en internet un montón de imágenes originales. Van a poder ver el color. Por ahí dice procedencia Hualpín, Catamarca, Condorhuasi, 40 por 39 centímetros, colección de tela. Y dice zoomorfo, pero bueno, con esta forma de cepelín. Tenemos otro. Ustedes saben, ¿no es cierto?, para qué vienen. Esos que tienen en la arqueología se utiliza
unas referencias, generalmente son de 1 centímetro, uno y uno es para que uno más o menos tenga la idea visualmente de qué tamaño tiene la piecita, la pieza. Entonces, bueno, es una escalita, digamos. Entonces uno sabe más o menos, eso debe tener 1 centímetro o 2, cada color, digamos, blanco, 2 o 1 por 1. Entonces más o menos uno puede decir, esta pieza no debe tener más de 30 por tanto, más o menos. Es para que uno tenga una dimensión. Por eso los arqueólogos sacan fotos así con esas escalas. Bueno, también vamos a ver este tipo de vasos, que vamos a ver muchos en Aguada. En este caso son rostros antropomorfos. En el caso de Aguada vamos a ver unos muy particulares que los denominan gritos. Pero en este caso, bueno, figuran así como vasos antropomorfos. También van a realizar figuras que no van a ser vasos, que van a ser efigies, o sea que van a ser no con abertura. También pueden encontrar ese tipo. Bueno, jarros, decimos jarro cuando vemos esa forma típica, por las decoraciones en registro. Bueno, acá tenemos otro que tiene estas formas globulares que decimos que son típicas de esta etapa de Cóndor Huasi, que vamos a ver también en Candelaria, que ya la vamos a ver rápidamente. La ornamentación que va a ser geométrica, siempre el motivo, bueno, los motivos en rejilla, cuadrícula, romboidales. Cuando ustedes describan es importante decir, aunque parezca obvio, pero los motivos romboidales se usan muchísimo, lineales, el tipo de línea, escalonado, las grecas. También algunos que hacen cierta alusión, bueno, mezclas, digamos, uno puede decir, se trata de algo que tenga que ver con la naturaleza, algo que tenga, pero bueno, tiene una boquita, es una imagen compleja, una fusión, digamos. También van a trabajar la metalistería. Sí, cómo no. Bueno, estos aretes que revelan realmente, miren qué coquetas. Había realizados con el sistema de la percusión, del laminado, la lámina, que era, bueno, preparada para, miren el detalle de los aretes, son hermosos. También van a utilizar colgantes realizados en láminas de oro, que van a estar, a veces se va a tratar de la lámina simplemente que va a estar bueno, cortada y bueno, trabajada, digamos, con motivos digamos como los aretes, pero en otro caso vamos a ver también repujada, el trabajo del relieve logrado en la chapa, en la lámina, motivos antroposomorfos o antropomorfos, o sea que colgantes, naves. No son muchos los ejemplos, pero hay. Y por último, chicos, vamos a ver Candelaria y terminamos ahora. Candelaria es una cultura que va a estar en el sur y en el este de Salta, predominantemente, ¿no? Pero que bueno, como ya les muestro el mapita, como decimos nosotros siempre, a ver acá en esta zona, a ver dónde estamos, acá en Salta, estamos hacia aquí, acá donde está,
Salamito. Bueno, Candelaria va a estar al sur y al este de lo que va a ser la provincia de Salta. No sé por qué acá no la veo. Pero Arriba de Tucumán, ay, exactamente, bueno. Pero va a estar conectadísima con lo que es las culturas que hemos visto. Y van a ver por qué. Una cultura muy rica también. Vamos a verla, no es mucho esto y ya terminamos. Bueno, se va a caracterizar si Condorhuasi tenía elementos por ahí fantásticos, bueno, Candelaria va a tener muchos también. Vamos a encontrar a veces piezas que van a estar acompañadas de estos elementos por ahí extraños, globulares, saliencias, o sea, elementos que van a salir de la pieza en sí, van a estar en relieve, a veces definibles y a veces no, a veces irreconocibles, es decir, con cierto carácter fantástico. Este es el caso, por ejemplo, de una pieza, un vaso, y acá en Tucumán tenemos muchos ejemplos en el museo, que tiene este carácter así, ¿no? Podemos decir zoomorfo, pero a la vez con estos motivos globulares, o sea, saliencias que a veces no se la puede conectar, o sea, ¿con qué está simbiotizada esta imagen? A veces no se puede definir claramente con qué y a veces sí. Entonces, bueno, son imágenes en donde a veces predomina este carácter fantástico. Ya van a ver algunas en donde se puede ver caracteres antropomorfos, quizás alguna decoración que hace alusión a la cola del felino y bueno, estas saliencias que son fantásticas, digamos. Bueno, como en este caso también de vaso con un formato bastante particular. Candelaria tiene mucho más, muchísima más iconografía fantástica, así fusionada con lo fantástico, por catalogarlo de una manera que las que vimos anteriormente. En este caso se puede ver que hay el carácter zoomorfo en los rostros, perdón, de las caritas, de las cabecitas. Las cabecitas serían, pero a veces poco definible en la totalidad. Ahí vamos a tener imágenes complejas. Sí, pues es un poquito, exactamente, sí, tiene una superficie más tosca y más modelada que pintada, digamos. Van a ver que Candelaria tiene más elementos de pastillaje y más saliencias, más cuestión volumétrica quizás que pintura. Vamos a ver también ejemplos de pintura, pero se caracteriza por este tipo de imágenes. Imágenes, miren, son esta imagen, estos sapitos que acompañan, ¿no? Es como un conjunto que en realidad no es muy común de ver, tiene una riqueza muy pero muy importante compositivamente, iconográficamente, digamos. Candelaria es súper reconocible. Ustedes cuando vean todo van a ver que después la van a detectar claramente. Ahí está, esa es otra vista de esta imagen y los sapitos, patracios. Bueno, acá tenemos otra imagen que es bastante tosca, como dice la compañera, es cierto. No está bruñida, no está pulida, tiene poco pulimento, tiene motivos incisos. Las bocas a veces tienen distintos formatos, tienen como muchas patitas, saliencias, dicen en el libro, saliencias, figura la palabra esa, cuando ustedes piensen ya se van a acostumbrar a decir saliencia, globular, todas esas palabras que van siendo comunes. También vamos a encontrar algunas decoradas por motivos geométricos, lineales, en registros puntiformes.
Bueno, esta es otra de carácter femenino, con decoración incisa. Y bueno, acá dice, uno de los pechos actúa como pico vertedor. Y bueno, lo de siempre, digamos, miren la pancita abultada, los símbolos femeninos, digamos, pechos y los motivos ornamentales realizados con puntos, con perforaciones, digamos, dejadas por digamos, cuando la pasta estaba fresca, digamos, todavía, ¿no? Otro ejemplo antropozoomorfo. Vamos a ver también a veces las manijitas como trenzadas, como la figura modelada que acompaña a la vasija, parecido a lo que veíamos en Ciénaga, pero no sobre el asa, sino sobre el cuerpo de la vasija. Otra vasija globular zoomorfa. Dice con patas en forma de pechos, porque en realidad le llaman así los arqueólogos. Patas mamiformes o globulares. Según ellos se cree que puede tener relación con pecho femenino, digamos. Otra de carácter zoomorfo, decoración incisa. Otra figura femenina que es bastante, digamos, más rudimentaria que la que veníamos viendo. Dice, donde sí, ustedes van a ver muchísimo en la decoración el motivo de cruces, ¿no? Y por supuesto es la cruz que no tiene que ver con la cruz, obviamente, la cruz cristiana, sino que hay toda una bibliografía escrita sobre la cruz en América. La cruz tenía distintas acepciones, algunos decían que, bueno, con los puntos cardinales, otros decían que no, que tenía que ver con otras concepciones. Tiene millones de simbolismo. Adán Quiroga es un autor que ya lo habíamos mencionado en las clases pasadas, tiene un libro que se llama así, si lo quieren buscar, La Cruz en América. Y bueno, y habla de todas las posibilidades simbólicas que tiene la cruz en América. ¿Cuánto, perdón? ¿Cuánto? Adán Quiroga. Profe, ¿lo puedo volver a la...? Sí, ¿cómo no? ¿Está? Sí. Ahí está, gracias. ¿Sí? Sí. Bueno, miren, acá es bastante sencilla la imagen. Los bracitos con pastillaje, sabemos que es femenina, pero es muy simple. Acá tenemos una imagen de dos figuras unidas. No es que sean como las mochicas, que sean, no figuran, no hay, pero bueno, son dos imágenes que están juntas, digamos. Bueno, esta es una vasija, hay algunas que tienen son muy finas, bien finitas. Entonces eso, dicen los autores, revela también no solo la riqueza a veces en cuanto a la ornamentación y en cuanto a la parte, digamos, de la imagen externa que tiene, sino también la técnica, dicen algunos arqueólogos, la técnica para poder lograr una vasija de ese tamaño tan finita, revela también un manejo técnico muy, digamos, logrado, porque se ve que es bastante finita, ¿ven? En este caso se trata de una urna. En todas estas culturas vamos a ver el mismo tipo de las características. Las urnas para párvulos. Acá vemos otro vaso. Todo esto está en el libro de Rex González, que se caracteriza muchísimo, bueno, por el ornamento de las mejillas. Este es un vaso. Sí. Acá tenemos otro, y que bueno, nos habla de toda esta cuestión ornamental, ¿no? Los pectorales, de la utilización de
pintura, que representa, bueno, toda esta pintura también, y también pectorales porque usaban también ellos. Y bueno, en síntesis, no es mucho, pero es lo característico, digamos. El lunes vamos a ver una cultura totalmente